Hola, mi nombre es Cintia Dayana Aldama Hernández, soy residente de segundo grado de la especialidad de Medicina Familiar y continuando con nuestro módulo de urgencias, vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. Para iniciar, me gustaría comentarles que las enfermedades cardiovasculares representan la causa número 1 de mortalidad en el mundo desde el año 2005 y en México esta situación no es la excepción. Todo esto debido a que la población mexicana enfrenta un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Dicho esto, vamos a comenzar definiendo al síndrome coronario agudo. Este va a comprender un conjunto de entidades producidas por la erosión o la ruptura de una placa de ateroma que va a determinar la formación de un trombo intracoronario. Las entidades que van a conformar al SICA van a incluir al infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y tenemos al SICA sin elevación del segmento ST, dentro del que vamos a encontrar a la angina inestable y al infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Y bien, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que comentábamos? Van a ser más propensas a nuestra población mexicana. Encontramos a diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, enfermedad renal o el haber padecido una enfermedad coronaria anterior, no de origen cardíaco, como lo es un evento vascular cerebral o una enfermedad arterial periférica. Asimismo, hay algunas otras características clínicas que nos van a aumentar la posibilidad de padecer un Zika, tales como la edad avanzada, el género masculino, el antecedente familiar de enfermedad coronaria y bien, hablando un poquito de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, la asociación entre los factores de riesgo que mencionamos previamente, aunado a la alteración o disfunción endotelial, van a condicionar la formación de una placa aterosclerótica vulnerable que en algún momento va a sufrir una ruptura y que va a desencadenar mecanismos como la trombosis, la activación plaquetaria y la vasoconstricción, que van a terminar por condicionar una reducción brusca del aporte de oxígeno a nivel del miocardio. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico o cuál va a ser la manera de abordar a un paciente sospechoso de síndrome coronario agudo? Para ello tenemos 3 herramientas importantes que hay que evaluar. Una de ellas va a ser el estudio del dolor torácico, el electrocardiograma y los biomarcadores séricos. El principal síntoma o el síntoma característico por el cual van a acudir nuestros pacientes a atención médica va a ser el dolor torácico. Por ello es sumamente importante hacer una adecuada semiología del dolor torácico para poder descartar otras causas de dolor. El dolor de origen cardíaco va a tener la particularidad o las características de que este va a ser retroesternal. Generalmente se va a localizar en el tórax anterior, pero puede irradiarse ya hacia el brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula o a la región interescapular. Va a ser un dolor de tipo visceral, opresivo, urente o únicamente el paciente lo va a referir como una sensación de malestar. También es importante mencionarles que el dolor nunca es súbito, va a aumentar progresivamente, puede tener una duración que va desde los minutos o incluso horas. Generalmente va a estar desencadenado por cualquier cosa que aumente el gasto, el consumo de oxígeno, estrés, alguna actividad física y también puede ir asociado a algunos otros síntomas, tales como náusea, vómito, diaforesis, dolor abdominal. Esto se va a presentar en la mayoría de los casos, alrededor del 70%. Sin embargo, otro 30% de nuestros pacientes pueden llegar a tener presentaciones atípicas en las cuales pueden presentar dolor epigástrico, indigestión, dolor torácico de características pleuríticas o únicamente como una sensación de disnea creciente. Esto lo vamos a encontrar generalmente en adultos de más de 75 años, en las mujeres y en pacientes que tienen alguna otra condición asociada como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o algún deterioro cognitivo. La siguiente herramienta a utilizar en este tipo de pacientes va a ser la realización de un electrocardiograma, el cual idealmente debe ser tomado dentro de los 10 primeros minutos tras la llegada de nuestro paciente a un servicio de urgencias o a cualquier servicio médico. Los hallazgos característicos que vamos a encontrar en el SICA sin elevación del segmento ST van desde un electrocardiograma con características completamente normales
hasta la depresión o elevación transitoria del segmento ST, o bien cambios en la onda T. En esta imagen que vemos en la parte de abajo, vemos muy bien representado en las flechas y señalado en las flechas rojas una depresión del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF. En contraparte, los cambios que vamos a encontrar en el SICA con elevación del segmento ST, y como su nombre lo dice, va a ser una elevación persistente del segmento ST de más de 20 minutos, y esta elevación va a estar definida por una elevación del segmento ST que vamos a medir a partir del punto J en dos derivaciones contiguas, en la que el punto de corte va a ser 0.1 milivolts en todas las derivaciones, a excepción de las derivaciones B2 y B3, en donde los puntos de corte van a modificarse de acuerdo al género y a la edad del paciente. En los pacientes hombres de más de 40 años, el punto de corte será más de 0.2 milivolts. En hombres de menos de 40 años, el punto de corte será más de 0.25 milivolts, y en las mujeres, el punto de corte será de 0.15 milivolts. Es importante considerar que derivaciones contiguas van a ser grupos de derivaciones, como la anterior, de B1 a B6, inferior, que serían las derivaciones de 2, de 3 y ABF, y lateral, de 1 y ABL. En esta imagen encontramos una elevación del segmento ST en la cara anterior extensa. Vemos aquí cómo están las derivaciones con una evidente elevación de este segmento. Y en este otro electrocardiograma vemos elevación del segmento ST en D3, ABF y B6. Y de B4 a B6. La tercera herramienta que vamos a utilizar para el estudio de este tipo de pacientes van a ser los marcadores séricos de daño miocárdico. Tenemos tres principales marcadores. El primero de ellos es la mioglobina. Este biomarcador es el que se eleva de manera más temprana. Se eleva, el tiempo de detección va a ir de la primera a la segunda hora. Sin embargo, también es el biomarcador que es el que se normaliza de manera más temprana. Puede llegar a permanecer elevado de 12 hasta 24 horas. Este biomarcador es muy sensible, pero poco específico, y podríamos considerar que si hay disminución del dolor, un electrocardiograma normal y una mioglobina normal, el diagnóstico de necrosis se hace muy poco probable. El otro biomarcador con el que contamos va a ser la CK, fracción MB, que va a ser específica de necrosis miocárdica, y esta se va a elevar más o menos entre las 4 a 5 horas, va a permanecer elevada durante 2 a 4 días aproximadamente, y se detecta también, como vemos, de manera temprana. Por último, tenemos a las troponinas, la troponina T y la troponina I, las cuales van a empezar a elevarse a partir de las 2 a 4 horas posterior al cuadro clínico. Son los biomarcadores que van a permanecer elevados durante más tiempo, aproximadamente de 5 a 10 días. Son muy sensibles y más específicas de los tres biomarcadores, y es por ello que la troponina también va a ser útil en algunas escalas, como lo vamos a ver más adelante, para estratificar el riesgo y determinar el pronóstico del paciente. En esta imagen vemos de manera más gráfica cuál es el comportamiento de cada una de los biomarcadores cardíacos. Y bien, una vez que tenemos estas tres herramientas, nosotros podemos ya hacer un diagnóstico y darle una clasificación a nuestro paciente. Como vemos en este esquema, ante un paciente con un cuadro clínico sugestivo de síndrome coronario agudo, en el que encontramos ya sea un electrocardiograma con características normales o bien anormalidades del segmento ST, un infradesnivel o cambios en la onda T, pero con troponinas negativas, pues vamos a estar frente a un paciente con un cuadro de angina inestable. En contraparte, cualquiera de estas dos situaciones, ya sea alteraciones del segmento ST o un electrocardiograma normal, pero con troponinas positivas, pues nos vamos a enfrentar a un paciente con un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Por último, un cuadro sugestivo de síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST,
Será un paciente con un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. En este caso no es necesario contar con las troponinas de manera inmediata para poderlo clasificar. Podemos hacerlo únicamente con los cambios electrocardiográficos, pero si las troponinas son positivas o los biomarcadores séricos, pues el diagnóstico va a ser completamente el mismo. El siguiente paso a realizar una vez clasificando a nuestro paciente será el de estratificar el riesgo que éste tiene de padecer un evento coronario adverso mayor en las próximas 6 semanas. Para ello, tenemos varias escalas clínicas. Esta es una de ellas, es la escala HART. Este es un instrumento muy útil ya que nos va a ayudar a clasificar y a darle un pronóstico a nuestro paciente. Como les comentaba, valora el riesgo estimado de nuestro paciente de padecer un evento cardiovascular adverso mayor en las 6 semanas posteriores. Y esta escala nos ayuda a responder 2 preguntas fundamentales. La primera de ellas es si el paciente con dolor torácico amerita estudios adicionales al electrocardiograma y a los biomarcadores. Y la siguiente pregunta es si el paciente puede ser dado de alta con el mínimo riesgo de padecer un evento cardiovascular adverso mayor. Esta es la escala HART. Es muy fácil de recordar, evalúa 5 aspectos a los cuales se les va a dar un puntaje que va a ir del 0 al 2. Va a evaluar en la H la historia del paciente, si es o no sospechoso de padecer un problema cardíaco. Evalúa los cambios en el electrocardiograma, si hay o no alteraciones o alguna modificación. La edad del paciente. Evalúa la presencia o no de factores de riesgo. Y por último, evalúa los niveles de troponinas. Con un score menor a 4, vamos a clasificar a nuestro paciente en un bajo riesgo y podríamos dar de alta a nuestro paciente o considerar una alta temprana. Un puntaje de 4 a 5 va a ser un riesgo moderado en el cual el paciente, la sugerencia es que tengamos al paciente con una mayor estancia hospitalaria y continuemos con el protocolo de estudio. Un score mayor a 6 va a ser un paciente que va a tener un alto riesgo y de padecer un evento cardiovascular mayor adverso a las 6 semanas. Y aquí la recomendación en este tipo de pacientes será el de realizar un estudio invasivo, en este caso una angiografía coronaria de manera temprana. Otra de las escalas útiles para estratificar el riesgo va a ser la escala Grace. Es esta la escala Grace. Va a evaluar 3 aspectos o 3 áreas en nuestro paciente: los antecedentes, datos al ingreso y datos durante la estancia hospitalaria. A cada uno de ellos se les va a asignar un puntaje específico y una vez teniendo el puntaje, vamos a clasificar con un puntaje menor a 108 al paciente en bajo riesgo. De 109 a 140 puntos será un paciente con riesgo intermedio. Y por último, un puntaje mayor a 140 será un paciente que tiene un alto riesgo de eventos cardiovasculares adversos y que tiene un alto riesgo también de mortalidad hospitalaria. Otra de las escalas que frecuentemente utilizamos es la escala TIMI. Esta escala también, de la misma manera, va a evaluar características clínicas del paciente, antecedentes, va a evaluar también cambios en el electrocardiograma, y va a evaluar también los niveles de los biomarcadores séricos. Un puntaje de 0 a 2 en TIMI será un paciente con bajo riesgo. Un TIMI de 3 a 4 puntos es un paciente con riesgo intermedio. Y de 5 a 7 puntos será un paciente con un riesgo alto de mortalidad y de eventos cardiovasculares adversos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento vamos a tener que una de las bases van a ser las medidas generales. Hay que mantener a nuestro paciente en reposo al menos durante 12 horas. La administración de oxígeno será en aquellos pacientes que tengan una saturación debajo del 95%, datos de insuficiencia cardíaca o disnea. El uso de ansiolíticos también puede ayudarnos a mejorar la sintomatología del paciente. Y en todo momento se debe de mantener al paciente con monitorización cardíaca y medidas de soporte vital. La analgesia es otro pilar importante del tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo. Se pueden utilizar morfina o sus derivados. En el caso de la morfina se va a utilizar una dosis
de 2 a 5 miligramos y la cual podemos repetir de 10 a 15 minutos si es necesario. Los nitratos va a ser otro de los medicamentos a utilizar en este tipo de pacientes. Una vez descartado un espasmo coronario, se puede utilizar sublingual o IV. Si vamos a administrarlo de manera sublingual, se va a administrar una dosis de 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta 3 dosis. Si a pesar de esto no hay mejoría de la sintomatología o poca respuesta al uso de los nitratos, pues se valorará la administración intravenosa. Es importante considerar algunas contraindicaciones antes de administrar los nitratos. Entre ellas tenemos una frecuencia cardíaca menor a 50 o mayor a 100 latidos por minuto. Si sospechamos de un paciente con un infarto del ventrículo derecho que ha usado un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 en las últimas 24 a 48 horas o con una presión sistólica menor de 90, estará contraindicado su uso. Una vez que el paciente ha estado sin datos de isquemia por más de 24 horas, pues podemos considerar la reducción de la dosis. Los betabloqueadores betaadrenérgicos se van a administrar las primeras 24 horas de inicio del cuadro y las vamos a administrar en pacientes con un SICA sin elevación del segmento ST, en el cual también tenemos elevaciones de las cifras tensionales o asociados a hipertensión. La vía intravenosa se va a utilizar en pacientes con angina persistente en reposo o bien podemos utilizar la vía oral en pacientes de bajo riesgo. La meta va a ser mantener una frecuencia cardíaca entre los 50 y 60 latidos por minuto. Y aquí les pongo el ejemplo del medicamento que generalmente tenemos disponible, el metoprolol. Se va a utilizar una dosis de 24 a 50 miligramos cada 6 horas por 48 horas como una dosis de carga y vamos a administrar una dosis de mantenimiento posterior que va a ir hasta los 100 miligramos cada 12 horas. En el caso de utilizar metoprolol vía intravenosa, se utilizará a 5 miligramos en los primeros 2 minutos y podemos repetir esta dosis cada 5 minutos hasta llegar a una dosis máxima total de 15 miligramos. Las contraindicaciones para su uso serán en pacientes con datos de insuficiencia cardíaca, que tengan un intervalo PR mayor a 0.24 segundos y que tengan algún riesgo o datos del paciente para un choque cardiogénico. Otro de los pilares terapéuticos será el tratamiento antitrombótico, el cual va a estar dado por la antiagregación plaquetaria y la anticoagulación. En este esquema vemos el algoritmo de tratamiento de antiagregación plaquetaria para los pacientes con SICA sin elevación del segmento ST. Vamos a utilizar aspirina como antiagregante plaquetario inicial a una dosis de carga que va de los 150 a los 300 miligramos vía oral para pasar posteriormente a una dosis de mantenimiento de los 75 a los 100 miligramos. Las guías mexicanas, o lo que nos dice la guía de práctica clínica, es que en pacientes con bajo riesgo, es decir, un Grace menor a 108, utilizaremos únicamente la aspirina, mientras que en pacientes con riesgo moderado a alto, se utilizará, además de la aspirina, un inhibidor del receptor P2Y12. En este caso, el que tenemos disponible es el clopidogrel. Vamos a administrar una dosis de carga de 300 a 600 miligramos para pasar posteriormente a una dosis de mantenimiento de 75 miligramos. También hay algunos otros medicamentos que podemos utilizar, como el prasugrel, sin embargo, no los tenemos disponibles en el cuadro básico. En el caso del paciente con una patología de elevación del segmento ST, vamos a utilizar aquí la asociación tanto de la aspirina como del clopidogrel. Las dosis son las mismas y guías internacionales pues nos sugieren valorar el cambio tras 24 a 48 horas, ¿no? Posterior a la fibrinolisis, si se realiza. Aquí están las dosis de los medicamentos por si quieren conocerlas. Y respecto a la anticoagulación, en los pacientes con SICA sin elevación del segmento ST, en los cuales el cateterismo cardíaco se difirió o no se decidió, con un riesgo bajo,
La opción preferencial será el fondaparinux o la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada. Y esto debido a que la ventaja que tenemos con los dos primeros medicamentos será el que no se tiene que monitorizar su uso. Generalmente lo que tenemos disponible es la enoxaparina, la cual se va a administrar en un bolo de 30 miligramos IV, seguido de una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas vía subcutánea. Y la alternativa, como les decía, será la heparina no fraccionada. Vamos a administrar un bolo IV de 60 unidades para pasar una dosis posterior de perfusión de 12 unidades por kilogramo hora para mantener un TTP dentro de 50 a 60 segundos. En el caso de los pacientes con riesgo moderado, la opción preferencial será la enoxaparina, las dosis serán las mismas, y como alternativa podemos usar heparina no fraccionada o fondaparinux si se tiene disponible. En el caso de los pacientes en los cuales se les tienen indicación para la realización de un cateterismo cardíaco urgente o precoz, idealmente la opción preferencial si se tiene disponible será la bivalirudina. Generalmente no la tenemos disponible, al menos en segundo nivel de atención, pero sí las opciones alternativas. Incluso la guía de práctica clínica maneja como medicamentos de primera elección a la heparina no fraccionada y a la enoxaparina. Las dosis van a ser las mismas. Ahora, en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, a los cuales se les realizó una fibrinólisis, la opción de preferencia será la enoxaparina, y se va a administrar en pacientes menores de 75 años, un bolo inicial de 30 miligramos, y tras 15 minutos de su administración se pasará a una dosis de 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas, como lo habíamos manejado en los algoritmos previos. En el caso de los pacientes de más de 75 años, ya no vamos a administrar el bolo de enoxaparina, únicamente se dará una dosis ponderal de 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Y como opción alternativa se usará la heparina no fraccionada. En pacientes a los cuales se les realizará o se les realizó una intervención coronaria percutánea, la opción de preferencia será la bivalirudina, y como opciones alternativas, heparina no fraccionada y la enoxaparina. Bien, pues este fue el tema de síndrome coronario agudo. Si hay alguna duda o pregunta, a favor de hacérnosla llegar para poder responder sus dudas. Y esta es la bibliografía que se utilizó. Gracias.